Se acomoden. Este servicio, les recuerdo, es de niños y de jóvenes, corderitos 1, 2 y 3. Así que esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón es para ellos. Y les voy a pedir a los niños y a los jóvenes que pasen a las bancas de enfrente, porque el Señor tiene mensaje para ustedes. Sí, amén. Y es necesario que ustedes dispongan su mente, su corazón y su espíritu para recibir lo que el Señor les tiene en esta tarde-noche. Así, hermanos, mientras los niños se acomodan y los jóvenes y los niños que ya saben leer, les voy a pedir que por reverencia se pongan sobre sus pies, vayan a sus sagradas escrituras, a 1 de Samuel, al capítulo 16, en el versículo 7. 1 de Samuel, versículo 17. 16, versículo 17. Cuando todos lo tengan, me confirmen con un amén. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Capítulo 16, versículo 7. ¿Ya lo tienen? Ok, vamos a leerlo todos juntos. Dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a tu parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira a lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así, hermanos, vamos a orar. Gracias, Padre Santo, Señor, en esta tarde, Señor, le damos la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de escuchar su palabra, por lo que usted ha puesto en este corazón, Señor, y en este micrófono, Padre Santo, que usted va a usar, Señor, para disertar su palabra. Le pido, Padre Santo, Señor, que quite, Señor, toda palabrería de hombres, Señor, todo pensamiento, Padre Santo, Señor, que pueda confundir, Señor, o que pueda alterar, Padre mío, Señor, tu palabra. Vengo yo, Señor, para que crezca usted, pidiéndole, Padre Santo, Señor, que me use, Señor, como ese vaso, Señor, que usted va a usar, Señor, para llevar su palabra. Mira, Padre, yo le pido, Señor, que sea usted poniendo las palabras, Señor, adecuadas, exactas, Señor, para estos niños y para estos jóvenes, Señor. De igual manera, Señor, para los adultos, Señor. Mira, Padre, Señor, que esta palabra, Señor, ha nacido, Señor, en tu corazón, Señor. Yo solamente, Señor, voy a hacer ese micrófono que usted usa. Te pido por ellos, Señor, ángeles ministradores, Señor, ángeles de guerra, Padre mío, Señor. Atamos y reprendemos, Señor, todo obstáculo, Señor, toda perturbación que el enemigo quiera aventar, Señor, en esta tarde, Señor. Yo pido, Señor, de sus ángeles, Padre mío, Señor, de su soporte, Señor, para que pueda, Señor, hacer atesorada, Señor, en sus mentes y en sus corazones. Le pido, Padre mío, Señor, que sea usted, Señor, bendiciéndola, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así, hermanos, este tema, esta predicación la he titulado Niños y jóvenes conforme al corazón de Dios. Sí, amén. Ustedes ya lo vieron en los dramas que hicieron, desde Corderitos 1 hasta Corderitos 3, que estaban representando lo que era la vida de David y lo que hizo David. Cómo David fue elegido por Dios Padre, por Jehová, para ser el futuro rey de Israel. Y así su historia de cómo fue ungido nos lo relata la Biblia en el pasaje del capítulo 16. Dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me ha provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada, y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. En el 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirles con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová.
santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Sí, amén. Este versículo, jóvenes y niños, nos habla del inmenso amor que tiene el Señor cuando nos mira. Él no mira lo que tú haces, lo que tú sientes, si tú estás dolido, si tú estás lastimado, si tú has sufrido bullying en tu escuela, si tú eres víctima o eres motivo de maltrato en tu casa, si tienes malos pensamientos. Él lo que mira en ti es ese futuro profeta, maestro, misionero, evangelista que vas a ser. Él sabe que a lo mejor la circunstancia que estás viviendo en tu casa, que a lo mejor esos maltratos, a lo mejor esos gritos, a lo mejor esa falta de atención que tienes de tus papás, de tus hermanos mayores, te está afectando, te está lastimando. Pero Él lo que busca en ti, o lo que ve en ti, es tu corazón y tu disposición para servirle. Sí, amén. Cuando David, jóvenes, ¿quién tiene aquí y niños? ¿Quién tiene 10 años y 16 años? Levanten la mano. ¿Quién está entre la edad de 10 years a 16 years? El hermano Eric no cuenta. Ok. ¿Ven la edad? Esa es la edad que David tenía más o menos, entre 10 y 16 años, cuando él fue ungido como el futuro rey de David. ¿Se imaginan poner el reino, el pueblo de Israel en manos de un niño, de un adolescente? Sin embargo, el Señor no vio un niño, no vio un escuincle, como les digo yo, caprichoso, a lo mejor rebelde, a lo mejor que no sabe ni lo que quiere, que no sabía ni manejar su casa. Él lo que vio fue su corazón. La Biblia no nos dice y no nos explica si David tenía mamá, o cómo lo educó su mamá, o cómo lo educó su papá. Lo único que nos dice la Biblia era que David, a esa edad, ya se encargaba del rebaño de su padre. Sí, amén. ¿Alguien de ustedes ayuda en su casa con las labores que sus papás les dan? ¿Alguien lo hace con obediencia? Sin renegar, ¿verdad? ¿Qué dicen los papás? ¿Lo hacen sus hijos cuando los mandan? ¿Sí lo hacen? Ok, pues David aquí era ese ejemplo. David era el menor de 8 hermanos. Él era el más chiquito. Tenía 7 hermanos adelante de él. Y obviamente, por ser el más chico, no lo dice tampoco la Biblia, pero me lo voy a imaginar. Le digo al Señor: Señor, háblame cómo era la vida de David. Y yo me imagino y lo miraba así, que a lo mejor David, por ser el más chiquito, era el traidor de la casa, ¿verdad? Ándale David, ve y trae esto. Ándale David, ve y lleva esto. Ándale David, ve y muévete para acá. O ve y mueve las ovejas al otro lado del cerro. O ve y lleva el pan y la leche y la miel a tus hermanos. David era ese niño. A lo mejor por su misma edad, él solamente era considerado como alguien que estaba en su casa para ayudar a su papá. Sí, amén. El papá de David ya estaba viejito, ya estaba anciano. Y por lo general, en la familia, siempre nos imaginamos y creemos que el hijo más pequeño es el que va a cuidar al papá y a la mamá cuando ya esté mayor. Pero aquí el Señor tenía otros planes para David. Y David, en esa experiencia que él tenía de cuidar las ovejas de su papá, él tenía, dice la palabra en otros pasajes,
que él tenía un morralito, una bolsita, y que ahí tenía unas piedras. Y yo me imaginaba y miraba, digo, Señor, si David en esa edad, entre 10 y 16 años, como es más o menos la edad que tienen ustedes, enfrentó, dice su palabra, a osos, a leones y al mismo Goliat, ¿qué no podemos enfrentar nosotros, hermanos y jóvenes, en este tiempo, en este momento que tenemos y conocemos del Señor? David tenía características, tenía cualidades que el Señor había mirado en él, que quizá había aprendido de una madre que oraba por él, de una madre que le había enseñado lo que era el respeto a sus padres, a sus mayores, que le había dado la instrucción y el temor de servir a Dios. No lo dice la palabra, no lo dice la Biblia, pero sí dice la Biblia que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué es un hombre conforme al corazón de Dios? David tenía temor de Dios. Aún a esa edad tenía temor de Dios, conocía de Dios. Y eso era lo que al Señor le agradaba. Que David podía platicar con él, que David le oraba, que David le pedía y platicaba con él. Ustedes vieron hace rato, ¿verdad? En el drama, que David tenía un arpa. Que cuando él iba a cuidar a sus ovejas, él llevaba un arpa. Y dice la palabra del Señor, que el Señor habita en medio de la alabanza. Y la alabanza no significa que tú tengas que tener un grupo, así como el que está aquí, para poder buscar a Dios o para poder sentir su presencia. Ahí donde estaba David, cuidando en esas llanuras, en esos montes, esas ovejas, él le cantaba a Dios y le cantaba a sus ovejitas. Así de igual manera lo hace un pastor con una pastora como los que tienen. Los cuidan, oran por ustedes, cantan, alaban a Dios. Y también había otras cualidades que tenía David. Era obediente. ¿Qué quiere decir? No rezongaba. Si su papá le decía, David, agarra tu burro, agarra estos quesos, agarra estas pasas y vete a buscar a tus hermanos que están sirviendo como soldados en el ejército de Saúl. ¿Y qué hizo David? ¿Qué saben de la historia? De lo que vimos. ¿Qué hizo David? Agarró su burro y vámonos. Se fue a buscar a sus hermanos. Y dice que esos 3 hermanos eran los mayores. Mencionaba a Eliab, a Abinadab y a Sama. Y esos 3 hermanos, ¿qué hicieron cuando lo vieron? Esos 3 hermanos lo que hicieron fue que se burlaron. A lo mejor ustedes, ¿quién tiene hermanos más pequeños? ¿Quién es hermano mayor? ¿Ok? Este ejemplo que pone aquí en la Biblia, de que los hermanos mayores se burlaron de David, muchas veces es lo que nosotros hacemos, o lastimamos a nuestros hermanos mayores, a nuestros hermanos menores. ¿Y qué hizo David? A David no le hicieron ni le lastimaron las palabras que sus hermanos dieron, que sus hermanos les hicieron. ¿Por qué? Porque David conocía a Dios, porque David conocía el temor de Dios, porque David había sido protegido por el Señor cuando estaba pastoreando esas ovejas, porque David sabía que el amor y el cuidado que tenía Dios sobre él era más fuerte y era más poderoso que cualquier ataque. Eso es lo mismo que viene para ustedes. Ustedes en el mundo, aun siendo jóvenes y niños cristianos, principalmente en las escuelas, reciben bullying. Y aquí lo importante es que ustedes no permitan que esas piedras, como estas que están aquí, que avienta el enemigo a su corazón, a su cabeza, a sus pies, para que sean jóvenes que no piensen, que sean jóvenes que se cierren, que sean jóvenes que no avancen, que no caminen. No permitan que el enemigo, esas piedras que les aviente, les lastime esto
y le lastime esto. David, a esa edad tan corta que tenía, era un joven obediente, era un joven valiente. Cuando David se presentó ante el rey Saúl para decirle que él podía derrotar al gigante Goliat, no era él el que hablaba por su propia boca. Era la presencia del Señor en la vida de David la que le dio esa fuerza y esa valentía para poder enfrentarse. Yo les pregunto ahorita a los jóvenes y a los niños que están recibiendo las clases allá abajo, ¿qué tanto de la presencia de Dios hay en sus vidas para poder enfrentar a esos Goliaths que tienen en su casa, en la escuela y donde quiera que van afuera? ¿Qué tanto de la presencia de Dios hay en ustedes, o de búsqueda de Dios hay en ustedes, para que si viene un Goliat, o si viene un oso, o si viene un león, ustedes hagan esto y lo tiren al suelo? Lo que el Señor le enseñó a David durante su etapa de adolescente, de niño, de adolescente, hasta llegar a ser un hombre, es que en la presencia de Él estaba la victoria. En la presencia de Dios estaba la victoria de Él. David, más o menos dice la historia que tenía entre 15 y 16 años cuando fue ungido, cuando fue entre 15 y 18 años cuando él se enfrentó a Goliat. Y pasaron más o menos 15 años para que él fuera a tomar el trono de Israel. Así a muchos de ustedes les han dicho: Dani, tú vas a ser pastor. Sol, tú vas a ser profeta. Kevin, tú vas a ser misionero. Y a muchos de ustedes el Señor les ha hablado por nombre y les ha dicho: vas a hacer esto. Algunos van y se esconden y tienen miedo. Y es tiempo de que ustedes tomen de la actitud que tomó David y decir: Señor, heme aquí, estoy recibiendo una enseñanza, enséñame a servirte, enséñame a temerte, enséñame a orarte, enséñame a alabarte. ¿Por qué? Porque van a pasar 15 años quizá o menos para que ustedes se paren realmente y tomen esa posición que el Señor les va a dar. Sí, amén. David duró 40 años. 40 años en el reino, en el poder, en su reinado en Israel. 40 años. Más o menos tenía, creo, unos entre 75 y 85 años cuando él murió y le dejó el reino a su hijo Salomón. Sí, amén. 40 años, 40 días que Goliat estuvo azotando, estuvo burlándose del pueblo de Israel. El número 40 en la vida de David, rondando en la vida de David. ¿Qué significa el número 40? El número 40 son las pruebas que te pone el Señor, el periodo de prueba que te pone el Señor. Sí, amén. Para que tú enfrentes a tu Goliat, a tu oso, a tu león que te impide moverte. El día que ustedes decidan imitar a David o a cualquier hombre con un temor o con un corazón que busque a Dios, ese día no va a haber ningún Goliat que venga y sacuda su vida. No va a haber ningún oso, ningún león, ninguna dificultad, ninguna prueba, ningún rechazo, ningún bullying que a ustedes los tumbe. Porque ustedes son firmes y están firmes parados en el Señor. Amén. Eso es lo que tenía David. David lo que tenía era la presencia de Dios. Y lo dice, tenía un corazón conforme al Señor. ¿Y qué es tener un corazón conforme al Señor? Yo le preguntaba: Señor, ¿cómo es tener un corazón conforme a ti?
Y lo único que el Señor trajo a mi corazón, es decir, es un corazón que me sirva, un corazón que me obedezca, Sí, un amén. corazón que me alabe. Aleluya. Eso es lo que les pide, jóvenes y niños, el Señor en esta noche. Sí, amén. Que sean imitadores. Y decía Pablo, ser imitadores de mí, de Dios, de mí, como yo de Cristo. Así que eso, el mensaje es para ustedes. De decir, si David, entre sus 10 o 16 años, pudo enfrentar a un león, a un oso, a un Goliat, a un gigante que en imagen o en posición no había posibilidades de vencerlo, no fue él quien lo venció, fue su confianza en el Señor. Para que a ustedes les quede claro que si alguien se levanta en contra de ustedes y ustedes son jóvenes y niños de Dios que buscan a Jesucristo, el Señor va a pelear su batalla. Y eso los incluye tanto en su escuela, en su propia casa y donde quiera que se paren. Lo único que el Señor les pide es que tengan un corazón conforme a como Él lo pide. A los papás, ¿cómo crear o cómo formar hijos conforme al corazón de Dios? Yo no soy madre aún, hermanos, pero el Señor hablaba a mi corazón y con esta palabra me dijo: es herencia de Jehová son los hijos que el Señor les ha dado, Sí, los amén. hijos que el Señor les ha puesto, se los ha puesto para que ustedes los críen y los eduquen en Él. No para que vengan aquí a que sean educados o enderezados por una pastora, por un maestro. Sus hijos se educan en su casa y se instruyen en su casa. La misma palabra dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Sí, amén. Lo que ustedes enseñan en su casa es lo que sus hijos reflejan aquí en la escuela y a donde vayan. Amén. Si ustedes piensan que el comportamiento de un niño que se ve triste, que se ve alegre, que se mira que no le pasa nada, es porque los maestros en la escuela o en la iglesia se lo producen, no, hermanos. Ese es el reflejo de lo que viven en su casa y de la situación de cómo está en su casa. Para los padres que sienten que sus hijos se están perdiendo o que sus hijos se están desviando, también hay una palabra en Isaías 54:13. Alguien que me lo lea de los papás, de los que son padres, porque eso es una promesa que el Señor tiene. Isaías 54:13. El que lo encuentre, por favor, lo lee en voz alta, con voz fuerte. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Así es, tus hijos serán enseñados por Jehová. Si sus hijos están siendo instruidos en la palabra de Dios, sus hijos están siendo formados en la palabra de Dios, no va a venir ningún Goliat, ningún león, ningún oso, ni se los va a arrebatar. Amén. Porque a ellos les plazca. Ustedes simplemente eduquen a sus hijos y guíen a sus hijos por el camino que el Señor manda. Porque ustedes van adelante y son sus hechos, sus acciones, lo que sus hijos ven. Y si ustedes piensan que no hay nadie que los está viendo, sus hijos los ven. Sí, amén. Y su hijo va a ver y va a decir: papi y mami, yo te voy siguiendo. Y es con el ejemplo, hermanos, con el que se forman hombres y corazón, y hombres conformes al corazón de Dios. Es el ejemplo que nosotros damos en la casa, es la enseñanza que nosotros damos en la casa, el temor de Dios inculcado en tu casa, lo que hace que vengan jóvenes con identidad en Cristo. Porque ahorita, hermanos, estamos viviendo una falta de identidad, tanto espiritualmente como físicamente. Y una puerta está por demás dar ejemplos. Ve a la televisión, ve el mundo y va a ver cómo están los jóvenes. Y eso es lo que su hijo quiere imitar. Eso es lo que su hijo anhela. Y sus hijos son jóvenes para Cristo.
son niños para Cristo. Eso es lo que quieren para sus hijos. Que su hijo ande deseando lo que está en el mundo. Y cuando ustedes no están firmes en lo que el Señor les está poniendo en sus manos, en esa herencia valiosa que el Señor les ha puesto, ¿qué hacen? Es que yo no tuve lo que mi hijo le puedo dar. Y ahora, como yo no lo tuve, le voy a comprar la tablet, o le voy a comprar el iPhone más reciente, el Samsung más reciente, le voy a poner esto, le voy a dar esto otro, y el chamaco perdido. Santo. Perdido. Cómprenle una Biblia, hermanos. Cómprenle una Biblia. ¿Qué va a hacer su hijo, hermanos? Si es instruido con la palabra, va a agarrar su lanza y va a hacer esto. Su bolsita equipada, sus piedras, sus valores, sus principios atesorados aquí, para que el día que venga el enemigo a querer sacudirlos, ellos se defiendan con la palabra. La palabra que fue inculcada y enseñada en su casa. La palabra que fue reforzada y que fue dirigida en una escuela dominical o en una escuela, en una congregación. No por otras personas. Es una promesa que tenemos en el Señor. Que nuestros hijos son herencia y que nuestros hijos va a haber descendencia, que nuestros hijos va a haber alguien que alabe, que adore y que busque a Dios. Para los jóvenes y para los niños hay un mandamiento, es el primer mandamiento con promesa que el Señor nos da y dice: honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida en esta tierra. Lo que te enseñe la Biblia o lo que te enseñe tu padre y tu madre, eso es. Muchos de ustedes, de los adultos, no tuvieron un padre y no tuvieron una madre que los guiara y que los enseñara. Pero en el Señor tienen padre y madre hasta para tirar para arriba. Y el Señor nos enseña y el Señor nos instruye. Así que de esta promesa y de este mandamiento que tenemos en el Señor, es en el cual nos debemos nosotros agarrar y tomar para decir: Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué? Que mi carne te adore, decía el rey David. Y él, hermanos, a pesar de que tuvo una enseñanza y tuvo una escuela de padre y madre para buscar al Señor, no lo dice la Biblia, pero si era un hombre conforme al corazón de Dios, no bastaba pensar e imaginar que la Biblia nos dijera que no tenía papá y mamá, que orara por él, que ayunara por él, que intercediera por él, que le enseñara lo que era lo bueno, lo malo, que le enseñara a respetar a sus mayores, que le enseñara a obedecer, que le enseñara a tener temor de Dios. No hace falta que lo diga, simplemente eso se ve, hermanos. Cuando ven a un joven que es conforme al corazón de Dios, van a ver esas cualidades. Un joven temeroso de Dios, respetuoso de Dios, un joven prudente, un joven obediente, un joven limpio. No limpio físicamente, hermanos, limpio de aquí y limpio de aquí y limpio en lo que habla y en lo que hace. Así que hay que ser imitadores, jóvenes y niños de David, porque ustedes son esos futuros David. Aquí se están incubando, se están preparando a esos Davids que van a salir allá afuera. Este es el mensaje y la palabra que el Señor puso en mi corazón para ustedes. Espero en el Señor que haya sido de refrigerio a sus corazones. Y les voy a pedir a los jóvenes, a los hermanos mayores, a los que tienen hermanos menores, que pasen aquí al frente y oren por su hermano más chico. Y el que no tenga hermano más chico, que pase su papá y oren por ellos. Hay muchas cosas, jóvenes, que limpiar y que pedir perdón y que orar por sus hermanos y por su familia. Los que son hermanos mayores, llamen a su hermano menor y vamos a orar. Orar para que el Señor
limpie esos corazones para que el Señor restaure esos resentimientos, esos rencores que se han hecho y como hermanos puedan hacer algo. Los que tienen hermanos menores, agarren de su hermano, agarren de la mano a su hermano menor y oren por ellos. Vamos a empezar a orar por su hermano menor. Los que no tienen hermanos menores, que sea el Padre, por favor, hermanos, alrededor de sus hijos. ¿Saben orar? Vamos, órale, ahora por sus hermanos. Busca a Sol y busca a Kairi, los hermanos menores. Saben orar porque sus padres les han enseñado. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Señor, Padre de la gloria, en esta noche, Señor. Gracias. Clamamos, Padre Santo, Señor, de tu presencia y de tu espíritu, Padre mío. Mira, Señor, yo no conozco, Padre mío, Señor, los corazones de mis hermanos, los corazones de estos jóvenes, Señor, pero usted sí. Mis ojos carnales, Señor, pueden ver, Señor, simplemente la apariencia. Sí, sí. Pero usted, Señor, ve algo más hermoso. Sí, Señor, Es aleluya. Padre mío. Gloria a Yo su le pido, nombre. Señor, en esta noche, que sea usted, Señor, Sí, rompiendo, Padre mío, Señor, Sí, Padre. toda, Padre Santo, Señor, atadura, Señor, Sí, que el Padre. enemigo, Padre Santo, Señor, haya venido a poner, Padre mío, en la vida de estos jóvenes, En Señor. nombre de Jesús. Yo le pido, Padre Santo, Señor, que ponga unidad, Padre mío, Señor, unidad, Padre mío, Señor, de hermanos, Señor, amor, Padre mío, Señor, para poder, Padre mío, Señor, enfrentar, Padre mío, Señor, todos los ataques. Porque donde hay, Padre mío, Señor, una casa dividida, Padre mío, Señor, un hogar dividido, Padre mío, Señor, el enemigo viene, Padre mío, y sacude. Yo le pido, Padre mío, Señor, que sea usted, Señor, moviéndose, Padre mío, Señor, en medio de los corazones de ellos. A veces, Padre mío, Señor, una palabra, Señor, lastima al hermano menor, al hermano mayor, Señor. Un favoritismo, Padre Santo, Señor, del padre o de la madre, Señor. Lastima, Padre mío, Señor, y marca la vida de ellos, Señor. No permitas, Padre Santo, Señor, que el enemigo, Señor, tome ventaja de esto. Más bien, Padre mío, Señor, quita, Padre Santo, Señor, todo estorbo, Señor. Ayúdanos, Padre mío, Señor, a conocerse más, a integrarse más, a ser hermanos, Padre Santo, Señor, en toda la extensión de la palabra, Señor. Ayudarse, Señor, a corregirse entre ellos mismos. Usted es el único, Padre mío, Señor, que lo puede hacer. También le pido, Señor, por sus padres, denle la sabiduría, Señor, la sabiduría que solamente usted, Padre mío, provee para que puedan educar, Señor, e instruir, Señor, a sus hijos. Guíalos, Padre mío, Señor, con ese temor, Señor Santo, Señor, con ese temor, Padre mío, Señor, que es, Señor, el de seguirte y el de servirte, Padre mío. Porque el día, Padre Santo, que vayan allá afuera al mundo, Padre mío, a enfrentarse a lo que es, Señor, no va a haber un padre y una madre, Señor, que los guíe. Solamente esas palabras, esos consejos que recibieron en su casa, Señor. Y más, Señor, si esas palabras, esos consejos fueron, Señor, guiados por ti y en tu palabra. Tu palabra dice, Señor, que cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Yo le pido, Padre mío, Señor, que sea usted tomando control, Señor, de estos niños, de estos jóvenes, Señor. Enséñalos, Padre mío, a ser jóvenes, Señor, conforme, Señor, a tu palabra, conforme, Señor, a tu corazón. Que no les dé vergüenza, Padre Santo, Señor, el decir, soy cristiano, Señor, soy seguidor de Cristo. Que no les dé vergüenza, Padre mío, Señor, decir y hablar al Dios que predican, Señor. Yo sé, Padre mío, Señor, que son atacados en sus escuelas, Señor, por esos falsos amigos, Señor, que el enemigo en la vida pone, Señor. Pero también sé, Padre mío, Señor, que usted ha puesto, Señor, atalaya, Señor, dentro de esa congregación, Señor, que permita, Padre Santo, Señor, que ellos sean, Señor, dirigidos y redirigidos, Padre mío, Señor. Vamos a ser enseñados, Padre Santo, Señor, en tu palabra. Enséñanos, Padre mío, a enseñar. Enséñanos, Padre Santo, a servir. Yo le pido, Padre Santo, Señor, en esta noche, que su precioso Espíritu Santo, Señor, sea derramado, Señor, en la vida de ellos. Que sea usted tomando control en su tiempo, Señor, de lo que va a hacer, Señor, con ellos. Hay ministerios, Señor,
Y hay promesas, Señor, en ellos. Por aquellos, Señor, que están perdidos, Señor, o que se están apagando. Yo le pido, Padre Santo, Señor, que se esté avivando, Señor, su espíritu. Y que se esté fortaleciendo, Señor, a esos padres que quizá no encuentran palabras, Señor, para alentarlos, para guiarlos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que herencia de Jehová son los hijos, Señor. Yo te pido por ellos, Padre Santo, en esta noche. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús.